¿Qué tal? Hoy en Tiempo de Moda vamos a estar revisando una de las polémicas de María Gracia al frente de Christian Dior. Bueno, vamos a empezar desglosando un poco qué es lo que vamos a ver en el video, ¿cierto? Vamos a desglosar un poco cómo esta polémica que tiene María Gracia en el transcurso de su paso por Christian Dior. Su paso en la actualidad, porque aún sigue siendo la directora creativa, que es como esta que han tachado su trabajo como de aburrimiento, como de aburrido. Pero entonces vamos a ver en el video en 3 características por qué María Gracia Archuri no es aburrida y puede ser una de las etapas creativas de Christian Dior más interesantes de ver en un futuro y que aporta mucho más a los archivos de Christian Dior, no solamente enriqueciéndolos, sino elevando mucho más la costura y sobre todo centrándose mucho en la casa de Christian Dior y su creador Christian Dior, ¿cierto? Profundizando mucho más en su historia personal y sobre todo enalteciendo todos los códigos que engloban esta casa de moda. Hay que recordar también que María Gracia es la primera diseñadora mujer que toma las riendas de Christian Dior. Ella va a tener 2 antecesores muy importantes, que va a ser John Galliano con su extravagancia, con sus espectáculos en vivo, y a Raf Simons, que va a ser como esta simpleza muy sutil, pero que va a ser como un poeta en ese periodo que estuvo en Christian Dior, como un poeta que contaba unas historias muy sublimes y que también era un poco extravagante pero muy minimalista, ¿cierto? Que como que tenía esas 2 cualidades. María Gracia Archuri se va a enfrentar a estos 2 grandes al tomar las riendas de Christian Dior. Ella ya venía de un trabajo anterior en Valentino, en la cual había ido muy bien porque tenía como una dupla de diseñador, pero ahorita se enfrentaba como a esta casa Christian Dior en un anonimato por sí sola, pero ya con un trabajo preestablecido en el mundo de la moda. Entonces aquí van mis 3 características de por qué María Gracia Archuri es una de las diseñadoras menos aburridas que ha tenido la casa, y no solamente esto, sino que es una de las diseñadoras más interesantes de ver en la actualidad. Vamos a empezar con la primera característica que nos desvela que María Gracia no es una diseñadora aburrida, que es la extravagancia bajo perfil, en la cual vamos a estar revisando la colección de otoño-invierno 2019 alta costura, donde se va a inspirar en Bernard Rudowski. En su texto Son modernas las prendas, en la cual va a conjugar tanto la arquitectura como la alta costura, pero lo interesante de esta puesta en escena va a ser cómo la va a trasladar en el ámbito, ¿cierto? Como en la atmósfera de toda la colección, y para esto va a invitar a una artista, a una pintora, a una retratista que va a ser Penny Singler, en la cual en el escenario va a trasladar la fuerza, el juego, el aire y el agua. Lo interesante de esto es que todo el escenario es lo que va a trasladar como el estampado, porque toda la colección va a ser trabajado como en oscuro, ¿cierto? El negro va a ser como la unión, el corte como la narrativa y el diseño como el misterio y el hilo conductor de toda la colección, donde se van a ver transparencias, vestidos en peplum, chaquetas bar. Pero lo más interesante aquí es que María Gracia no va a necesitar de esos vestidos extravagantes o de esta suntuosidad a la que estábamos enseñados con John Galliano, sino que simplemente va a tener un set muy misterioso, casi como laberintos, en los cuales ella va a trasladar como todo este aire gótico que si Raf Simons antes nos empapeló todas las salas como en flores, María Gracia lo que va a hacer es traer como toda esta pintura renacentista o toda esta atmósfera renacentista, ¿cierto? Como casi como escenarios pintados, y después va a desfilar como la costura elevándose en todos estos sets, sino que también nos va a demostrar que este bajo perfil que ella va a mantener en sus escenarios van a estar cargados de simbolismos, y esto la va a hacer muy interesante a la hora de mirar sus propuestas, y sobre todo esta pasarela en específico que nos va a dar este desglose de la primera característica, ¿cierto? Una extravagancia, pero esta extravagancia va a ser muy bien cuidada, muy minimalista y muy bajo perfil.
Toda esta colección va a ser trabajada en oscuros, van a haber algunas notas como de claro, ¿cierto? También como de dorados, pero toda la colección va a ser tratada en oscuros y eso va a ser lo interesante de verla a través de la moda y de la visión de María Gracia para Christian Dior. Una visión muy simple, muy clara, muy concisa en cuanto a costura, pero sobre todo muy rebelde y muy extravagante, pero esa extravagancia llevada como a algo más aterrizado, a algo más ponible a la hora de diseñar para Dior. No. Vamos a revisar la segunda característica que no hace a María Gracia una directora creativa aburrida, que va a ser el acercamiento a las raíces de la marca. Ella siempre va a estar muy presente en cómo se puede acercar mucho más a los archivos de la marca, pero sobre todo a la historia de Christian Dior. Entonces vamos a revisar la pasarela de primavera-verano 2018 alta costura, en la cual se va a inspirar en Leonor Fini, esta artista que pintaba como muchos sombreros y tocados. Lo interesante también de María Gracia va a ser las diferentes inspiraciones que va a tener desde su visión femenina, ¿cierto? Donde va a trasladarse e inspirarse a diferentes escenarios de mujeres, donde el contexto va a ser de mujer, y eso también le va a dar un adelanto a la marca de Christian Dior, porque que va a romper este paradigma o esta visión masculina en la cual se ha fundamentado la casa de Christian Dior, sino que ahora va a ser una visión un poco más femenina y un poco más delicada de los códigos de Christian Dior, ¿cierto? Una mujer diseñando para mujeres. Entonces, la pista de esta colección va a ser como una pista de ajedrez y vamos a ver muchos looks muy bien cuidados, tanto en costura nuevamente como también en códigos de estética. También vamos a tener como varios tocados que van a darle como este guiño a su inspiración. Lo interesante también va a ser como la atmósfera, va a ser jaulas como de pájaros, pero entonces no van a ser pájaros, sino que van a ser como moldes en yeso que van a dibujar o a desvelar diferentes siluetas de Christian Dior. También va a ser lo bonito de María Gracia, que van a ser esas simbologías sutiles, esos escenarios muy sutiles, muy bien cuidados, pero que nos van a trasladar a toda la atmósfera que ella nos quiere mostrar, ¿cierto? También va a jugar con las siluetas de Dior, modernizándolas, volviéndolas un poco más funcionales y investigándolas. Ella va a investigar la silueta de Dior en diferentes formas, en diferentes estampados. Siempre se va a estar repitiendo, pero va a ser una repetición muy funcional, en la cual ella no va a necesitar como estas herramientas de extravagancia o de teatrales, sino que va a ser la costura y su narrativa la que va a ser como la prosa de todo su trabajo hasta ahora en la casa de Christian Dior. Y la tercera característica que nos va a replantear si María Gracia Archuri es una directora artística aburrida o es una de las directoras más interesantes de ver en la actualidad, va a ser que va a tener como premisa la costura y el atelier de Dior. Ella se va a apropiar de ese atelier de Dior, enriqueciéndose de todas los artesanos y los modistos para contar sus historias. Entonces vamos a ver en esto dos colecciones, la de costura primavera-verano, o sea, alta costura primavera-verano 2021 y el corto de otoño 2020. En las dos colecciones van a tener como un film que va a ser dirigido por Matteo Garrone, en la cual se va a expresar dos diferentes inspiraciones. La primera va a ser el tarot, en la cual María Gracia, como ya lo vimos anteriormente, va a ir al archivo de Christian Dior, pero a su vida personal, y va a traer uno de sus momentos más difíciles, que fue la pérdida de su hermana, en la cual él se va a refugiar en el tarot para poder encontrar respuestas. Entonces de aquí es donde empieza este viaje interior de María Gracia al trasladar como toda esta pasarela. Van a ser luz muy definitivos, donde vamos a ver la sacerdotisa, donde vamos a ver un viaje de la mujer Dior a través como de los elementos del tarot. También va a ser muy interesante que estos vestidos plisados y toda esta arquitectura nuevamente expuesta por María Gracia va a ser trasladada a los atelieres de Dior, ¿cierto? Haciendo como, enalteciendo la artesanía de la historia de los
de los modistos de Dior, donde vamos a repasar y vamos a ver lo bello que es la alta costura y por qué es importante como en las artes también, y por qué está presente hoy en día la alta costura como una de las bellas artes. Entonces, luego vamos a trasladarnos al corto de otoño 2020, donde ella va a hacer como este cortometraje, pero se va a centrar en una práctica que tenía antes la alta costura, que era la ropa para muñecas. Van a ser más de 60 modistos franceses que van a ayudar a hacer el maniquí o el prototipo de muñeca pequeña, y después a gran escala el vestido para el desfile o la exposición que van a realizarse después, para mostrar como todos los vestidos y todas las propuestas que hicieron esos 60 modistos franceses, que después fueron también grabados para el corto que hace María Gracia con Mateo. Entonces, lo interesante aquí es que en las dos colecciones se le da mucha importancia a la costura, ¿cierto? Tanto al archivo de Christian Dior, pero también a la costura como premisa del trabajo de María Gracia. Entonces, cuando yo digo que es una de las directoras más importantes de ver a la actualidad, es porque es una directora que entiende las raíces de una casa de modas, que va a sus archivos y que después lo traslada en un trabajo muy minucioso, en un trabajo muy simple, pero en un trabajo que dice mucho a partir de lo que ella quiere expresar en imágenes, no solamente porque va contando nuevas historias a través de las raíces de la casa, sino que nos acerca mucho más al creador que fundó Christian Dior, ¿cierto? Que fundó Dior en la actualidad. Entonces nos hace desvelar y conocer la vida íntima de Christian Dior, pero a través de su trabajo en la moda. Por eso creo que es uno de los periodos más importantes de ver en la actualidad, y en un futuro va a ser uno de los periodos artísticos que va a ceñirse en las raíces de Christian Dior, rompiendo con la visión masculina y dándonos paso a esta visión femenina de los códigos de Christian Dior. Entonces, la premisa de este video era que si María Gracia era una directora aburrida, yo creo que en estas tres características hemos visto que María Gracia no solamente no es aburrida, sino que es una directora creativa muy inteligente a la hora de trasladar sus ideas desde la visión de Christian Dior, y sobre todo de respetar sus archivos y de respetar la marca como lo es una marca con tanto contenido estético, y sobre todo con tanto contenido en la costura y en los ateliers de alta costura. Entonces, es una diseñadora que respeta, y no solamente esto, sino que es muy creativa a la hora de innovar desde su visión como creadora. Y este ha sido nuestro repaso por esta mini polémica de María Gracia para Christian Dior. Recuerden darle compartir, suscribirse si les gusta el contenido, y sobre todo dejarme en sus comentarios qué tal les pareció el video. Si creen que María Gracia Shuri es una diseñadora aburrida, o si creen que es una de las creativas más interesantes de ver en la actualidad.